Señores y señoritas, espectacular ejercicio. El área sombreada de esta figura es aproximadamente 463,14 unidades cuadradas. Vamos a demostrarlo. Fíjense que para encontrar estas áreas de aquí necesitamos encontrar el área del triángulo y restarle el área del círculo. El área del círculo es muy sencillo porque ya tenemos su radio, pero no podemos encontrar todavía el área del triángulo. Así que lo que vamos a hacer primeramente es borrar el área sombreada. Y fíjense, vamos a encontrar por aquí que como hay puntos tangenciales entre el círculo y los lados del triángulo, pues algunas líneas van a ser iguales. Fíjense, si tenemos desde aquí un punto tangencial y por aquí tenemos otro punto tangencial, estas dos líneas al unirse van a ser iguales. Esta línea de aquí va a medir lo mismo que esta línea de acá. Por lo tanto, esto de aquí va a medir 26. Perfecto. Lo mismo sucede con esta línea de aquí y esta línea de acá. Esta línea es tangencial en este punto al círculo. Y esta línea de acá es tangencial aquí en este punto de aquí. Por lo tanto, esta línea va a ser igual a esta línea. Es decir, va a medir 25. Fantástico. Ahora, esta línea también va a medir lo mismo que esta línea por la misma razón. No sabemos cuánto mide, así que vamos a llamarla X. Pero sabemos que esta línea va a medir lo mismo que esta, por lo tanto acá abajo también va a ser X. Muy bien, hasta el momento tenemos que esta línea de aquí mide 26 más 25, que nos da 51. Que vamos a llamar esto lado A del triángulo, ¿sí? Ahora, muy bien, a este lado lo vamos a llamar B. Este lado B va a ser X más 26, que va a ser pues el lado B, ¿no? Y este lado va a ser el lado C, que va a ser X más 25. Perfecto. Ya tenemos todo etiquetado y vamos a utilizar el teorema de Herón para encontrar el área del triángulo grande, ¿sí? Bueno, del triángulo pues porque solo hay uno, no sé por qué dije triángulo grande. Muy bien, utilizamos entonces el teorema de Herón. ¿De qué se trata? Se trata pues que el área de un triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de S multiplicado por S menos A multiplicado por S menos B y multiplicado por S menos C. Tomen en cuenta que esta A, B y C son los lados del triángulo, que yo lo estoy escribiendo con letras mayúsculas, por eso las cambié. Muy bien. Entonces, ¿qué es S? Pues S es el semiperímetro del triángulo. ¿Y cuál es el semiperímetro? Vamos a checarlo. El semiperímetro sería sumar los tres lados y dividirlos para 2. Entonces, el primer lado sería este de aquí que mide 51. Muy bien. Más el otro lado que sería este de aquí que mide X más 26. Perfecto. Y más el tercer lado que es X más 25. X más 25. Muy bien. Y todo esto de aquí dividido para 2, por eso es semiperímetro, ¿no? Vamos a hacer la línea más recta. Muy bien. Dividido para 2. Entonces el semiperímetro, señores, señoritas, vamos a ver, tenemos por aquí 25 y 26 es 51 y 51 es 102. Muy bien, X más X me da 2X y todo esto dividido para 2. Ustedes saben que cuando tenemos una sola división podemos este 2 distribuirlo para cada término. Entonces podemos decir 102 dividido para 2 y 2X dividido para 2. Muy bien, y 102 dividido para 2 pues es 51. Perfecto. Y por aquí simplificando 2 con 2 solo nos queda X. Por lo tanto, señores y señoritas, S va a ser igual a 51 más X. Vamos a ponerlo un poquito más acá abajo. S va a ser igual a 51 más X. Perfecto, tenemos ya por aquí el semiperímetro. Muy bien, ahora pues este semiperímetro vamos a incluirlo aquí en la fórmula del área del triángulo. Muy bien, tenemos entonces que el área del triángulo es igual a la raíz cuadrada de S, que ya sabemos cuánto es, vamos a anotarlo, 51 más X más, por S menos A. Entonces otra vez 51 más X menos A. Pero ¿quién es A? Vamos a ver. A vale 51. Podemos ponerlo sin paréntesis. Ponemos por aquí entonces 51. Multiplicado por S menos B, otra vez S, tenemos 51 más X menos B. ¿Quién es B? Vamos a ver. B es esto, X más 26. Entonces X más 26. Y podemos quitar el paréntesis cambiando el signo. Menos por más me da menos X y menos por más me da menos 26. Perfecto. Y finalmente multiplicado por S menos C, es decir, otra vez
51 más x y luego menos c, menos x menos 25, así como hicimos aquí, ¿no? Entonces tenemos menos x menos 25 y todo esto de aquí, fíjense, está dentro de la raíz. Disculpen que no salga totalmente recta la línea, ¿no? Entonces tenemos que el área del triángulo es igual a la raíz cuadrada de 51 más x, vamos a ponerlo entre paréntesis, y chequen lo que pasa por aquí. El 51 negativo con el 51 positivo se elimina y solo nos queda x. Por aquí tenemos x positivo y x negativo se eliminan. 51 menos 26 es 25. Y por aquí tenemos x positiva y x negativa, y 51 menos 25 en cambio es 26. Fenomenal. Fantástico, tenemos por aquí ya cuánto mide el área del triángulo, pero todavía está en función de x, ¿no? Ahora vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Borramos entonces. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trazar los radios del círculo hacia los puntos tangenciales. Recuerden que aquí había un punto tangencial, trazamos el radio. Fíjense, y cuando nosotros unimos el radio a una línea tangencial a su perímetro, se nos forman 90 grados, es decir, por aquí hay 90 grados, por aquí también va a haber 90 grados, y si trazamos otro radio desde aquí hasta acá, también va a haber 90 grados, entre el radio y la línea tangencial. Muy bien, ahora vamos a trazar líneas desde cada vértice hacia el centro del círculo, comenzando por aquí. Fíjense, trazamos esta línea, luego desde este vértice y finalmente desde este vértice de aquí. ¿Qué se nos ha formado? Se nos han formado tres triángulos, fíjense. Este triángulo de aquí, este triángulo de acá y este triángulo de aquí. Muy bien, y cada uno tiene de altura 15, porque esto es el radio, esto también es el radio. Entonces los tres tienen la misma altura, fíjense. Este triángulo de aquí tiene la misma altura que este triángulo de acá y que este triángulo de aquí. Muy bien, ahora pónganle mucho ojo a este triángulo de aquí. Si nosotros sumamos el área de los tres triángulos, pues vamos a tener el área del triángulo grande, ¿verdad? Entonces podemos decir que el área del triángulo grande va a ser igual a la suma de los tres triángulos. Entonces primero vamos a ponerle el ojo a este triángulo de aquí. Muy bien, la base por la altura sobre 2 es el área de un triángulo. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? Es todo esto de aquí, que mide 51. Perfecto. Por la altura vendría a ser pues 15, en todos los casos es la misma, ¿no? La altura es 15 sobre 2, más el área del siguiente triángulo que vamos a anotar por aquí, este triángulo, la base es esto, es x más 25, por la altura que ya sabemos que es 15 y sobre 2, muy bien, y más el área del tercer triángulo que es este triángulo de aquí, que sería, la base sería x más 26, por la altura ya sabemos que es 15 como habíamos dicho, y todo esto sobre 2. Perfecto. Fíjense que tenemos pues algo en común, tendríamos 15 medios en común, pero vamos a sacar solo factor común el 15, ¿sí? Entonces tendríamos que el área del triángulo va a ser igual a 15 multiplicado ¿por quién? Por aquí por 51 medios, vamos a anotarlo. Entonces nos queda que es 51 medios, factor común, ¿no? Sacando el factor común el 15, por aquí nos quedaría x, vamos a poner más x más 25, esto dentro de la raíz, perdón, dentro de la fracción sobre 2. Y luego finalmente sacando el 15 como factor común nos queda x más 26, también sobre 2. Magnífico. Y fíjense que como tenemos sobre 2, todo pues es una suma homogénea. Podemos poner un solo 2 dentro de una sola fracción. Entonces vamos a hacerlo, tenemos que el área del triángulo es igual a 15 multiplicado por 51 más x más 25 más x más 26. X más 26 y todo esto de aquí sobre 2. Fenomenal. Tenemos por aquí 25 y 26 es 51. Y 51 nos da 102. Entonces tenemos 15 multiplicado. Fíjense, este más este más este nos da 102. 102 y x más x nos da 2x. Por esto de aquí ya lo habíamos visto hace un momento, ¿verdad? Era el semiperímetro. Todo esto sobre 2. Y habíamos dicho que podemos pues distribuirlo para cada término. Entonces sobre 2 y sobre 2.
Simplificando, por aquí nos queda 51 y por aquí nos queda simplemente x. Así que tenemos que el área, señores y señoritas, el área del triángulo es igual también a 15 multiplicado por 51, este 51, más x. Fíjense que tenemos dos veces el área, la encontramos al área de dos formas, así que podemos igualar estas dos cosas. Vamos a hacerlo, ya casi terminamos con el ejercicio. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like. Borremos esto. Y anotamos entonces esto. Vamos a hacer una igualdad entre estas dos cosas. Primero anotamos esto de aquí, 15 multiplicado por 51 más x, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 51 más x multiplicado por x multiplicado por 25 y multiplicado por 26. Fenomenal. Tenemos por aquí esta igualdad. Vamos a borrar esto de aquí entonces. Ya no nos sirve, vamos a borrarlo. Muy bien, y vamos a desarrollar esto de aquí. Antes de elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para poder simplificar la raíz, vamos a sacar la raíz cuadrada de 25, que podemos hacerlo, ¿no? Nos queda 15 multiplicado por 51 más x, igual, sacando la raíz cuadrada nos quedaría 5 y dentro de la raíz nos queda lo demás. 51 más x por x y por 26. Perfecto. Entonces, fíjense que ambos lados podemos dividir para 5. Dividimos para 5 por aquí y dividimos para 5 para acá. Simplificando nos queda por aquí, la quinta sería 3. Nos queda entonces 3 multiplicado por 51 más x. Y del lado derecho vamos a ver, nos queda lo que tenemos dentro de la raíz, ¿no? Entonces dentro de la raíz tenemos 51 más x multiplicado por x y multiplicado por 26. Fenomenal. Y ahora sí, vamos a elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad para poder simplificar la raíz. Muy bien, entonces fíjense, 3 al cuadrado nos queda 9 multiplicado por 51 más x y esto al cuadrado. Muy bien, igual, por aquí se simplifica el índice con el exponente y nos quedaría 51 más x multiplicado por x y multiplicado por 26. Y miren qué maravilla, este término lo tenemos en ambos lados de la igualdad y como todo se está multiplicando, podemos dividir todo para el mismo término. 51 más x por aquí y por aquí también, fíjese. Dividimos para 51 más x. Se simplifica esto de aquí con esto de aquí, uno de abajo con uno de arriba y nos queda en el numerador 9 por 51 más x y vamos a ver por acá nos queda x más, por 26 o 26x, también podemos escribirlo de esta forma. Vamos a hacer propiedad distributiva, 9 por 1 me da 9, muy bien, y 9 por 5, 45, entonces nos queda 459 la multiplicación de estos dos. Y luego tenemos 9 por x que nos da 9x, y esto va a ser igual a 26x. Ya sabemos que tenemos que hacer, pasamos este 9 al otro lado, nos queda entonces, fíjense, vamos a dejar esto acá, 26x menos 9x, y esto va a ser igual a 459. Y por aquí tendríamos 26x menos 9x que nos da 17x, y esto es igual a 459. Si pasamos a dividir el 17 al otro lado, señores y señoritas, vamos a obtener que x va a ser igual a 459 sobre 17, que nos da 27. Fantástico. Entonces tenemos que x, señores y señoritas, es 27 y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Recuerden ustedes que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo grande, que va a ser esto de aquí. Recuerden que esto de aquí es el área del triángulo grande y esto de aquí también, pero aquí es más complejo, así que vamos a utilizar este de aquí. Esto recuerden que era el área del triángulo, ¿no? Entonces, el área del triángulo menos el área del círculo. Tenemos que el área sombreada es igual. ¿Cuál es el área del triángulo? Es 15 multiplicado por 51 más x, que ya sabemos cuánto es x, es 27, menos el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pero ¿quién es el radio? Pues es 15, entonces nos queda 15 al cuadrado. Y fíjense que tenemos 15 por aquí y 15 por acá. Podemos sacar factor común, pero primero vamos a sumar lo que tenemos dentro del paréntesis. Nos queda 15 multiplicado 51 más 27, pues nos da 78. Entonces nos queda por aquí 78 menos 15 al cuadrado pi, o pi por 15 al cuadrado.
Entonces, ahora sí vamos a sacar factor común. Sacando factor común nos queda el 15 por fuera y dentro nos va a quedar el 78 menos 15pi. Fenomenal. Y esto de aquí, señores y señoritas, unidades cuadradas. Tenemos por aquí ya el área sombreada exacta. Este es el área sombreada exacta. Y si nosotros ponemos esto en la calculadora, vamos a obtener el área sombreada aproximada, que es 463,14 unidades cuadradas. Díganme que no me les parece magnífico este ejercicio. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para no perderse de los próximos desafíos. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.